¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Les habla desde Madrid Javier López. Este es nuestro tiempo de entrevista y hoy tenemos el honor de tener con nosotros a una persona de gran relevancia política e intelectual en Venezuela. Es Ramón Guillermo Aveledo, profesor, abogado, intelectual, ha sido presidente del Congreso de Venezuela, ha sido secretario privado del presidente Luis Herrera Campins, ha sido secretario ejecutivo recientemente de la Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela, ha sido también presidente de una cadena de televisión estatal en Venezuela, incluso presidente también de la Liga de Béisbol. Es interminable su currículum y por eso diría que es un honor tenerle con nosotros. Es Bienvenido. Que he empezado muy chico, no es que haya durado tanto, sino que empecé muy temprano. Y autor de más de 20 libros y recientemente presenta los dos últimos. Así es. Uno se refiere a la problemática de la urbanización, de la vivienda en los barrios populares de Caracas, y el otro se refiere a la participación de los civiles en la historia de Venezuela, que es un país que ha estado muy marcada su historia por el personalismo y por el militarismo. Hay que exaltar, me parece a mí, la presencia de los civiles en la historia. Luego, como es lógico, vamos a hablar enseguida de las elecciones del 6 de diciembre, pero viene ahora de París y le ha pillado de lleno el atentado tan brutal del yihadismo del pasado viernes en la capital de Francia. Muy impresionado. Ocurrió el atentado o la cadena de atentados muy coordinados ocurrieron en paralelo con un evento en el que yo estaba de presentación de un libro sobre la diáspora venezolana, un acto con los venezolanos en París, y había venezolanos residentes en otros sitios de Europa, cuando ocurrió este asunto que nos impactó tanto. Porque ahora, lo que yo pongo de relieve es que las defensas de las que se ha echado mano frente al atentado han sido justamente la celebración de la libertad, la celebración de la República, la insistencia en que la condición, podemos decir, democrática, ciudadana de Francia es donde están las energías para responder a una amenaza tan bárbara y tan terrible. Esa conciencia ciudadana y democrática, profesor, es la que se tendría que poner de manifiesto, por ejemplo, en Venezuela el próximo 6 de diciembre con las elecciones legislativas. Por primera vez se dice que puede haber una victoria considerable y significativa de la oposición aglutinada en la Mesa de la Unidad Democrática. Sí. ¿Será fácil? ¿Será así realmente? Fácil no va a ser, pero así será. Ciertamente es la primera vez que las encuestas nos dan una ventaja cómoda. Inclusive en anteriores oportunidades, cuando obtuvimos resultados muy buenos, las encuestas nunca nos dieron adelante. Esta vez no sería una sorpresa que ganáramos, al contrario, todo indica que ganaremos. La diferencia entre las encuestadoras está en la ventaja que obtendrán nuestras listas. Es una elección parlamentaria, en nuestro sistema presidencial, de manera que la mayoría parlamentaria no determina la composición del gobierno, pero sí determina que ese instrumento, que es la Asamblea Nacional, está al servicio de la Constitución. Es decir, una mayoría nuestra en la Asamblea haría que ella cumpliera con sus tareas de escrutinio, de control del Poder Ejecutivo, que se expresa primero que todo en la aprobación de los presupuestos y de los créditos adicionales y del endeudamiento, pero también de legislación. La Asamblea ha estado estos años principalmente habilitando al presidente de la República para que legisle por decreto. Eso se terminaría con una asamblea controlada por nosotros. Y lo otro es la representación. Nunca, ni una sola vez, la asamblea ha discutido los temas que discute el venezolano en la calle. Tenemos la única inflación de 3 dígitos que hay en el mundo, la tenemos en Venezuela, y eso no ha sido discutido ni una sola vez por la Asamblea Nacional en estos años. Tenemos unos niveles de violencia delictiva solo comparables con los de Honduras en el hemisferio occidental, y sin embargo ni una sola vez ha sido discutido el tema en la Asamblea Nacional. La Asamblea debe discutir los temas que le interesan a todos los ciudadanos. Tras ese 6 de diciembre, ¿es fácil, aunque se produzca esa victoria, qué puede pasar? Porque el régimen venezolano, nos lo dice Nicolás Maduro, la revolución, como él dice, se va a mantener sea como sea, no vamos a entregarla de ninguna manera. ¿Qué puede pasar si el día 6 de diciembre hay una victoria importante de la oposición? ¿Lo va a reconocer el régimen? ¿Va a impedirlo con alguna treta, con algún tipo de manipulación? Y si lo reconoce, va a dejar, digamos, ese espacio de poder a la oposición fácilmente. Nada será fácil, porque no es fácil cuando el adversario, en este caso el gobierno, ha llegado al poder según la Constitución, pero no lo ejerce de acuerdo con ella.
Entonces, por supuesto, acostumbrado a tener todo el poder concentrado, no va a ser sencillo, pero es un cambio que va a ser muy importante. Mire, si el tono de Nicolás Maduro no cambia después del 6, por fuerza de la realidad cambiará el volumen, la fuerza de su voz. No será lo mismo después de que haya tenido la derrota electoral, tampoco será lo mismo el oficialismo. La coalición de fuerzas que se aglutinan en torno al Partido Socialista Unido de Venezuela. Mire usted qué casualidad, que de todos los nombres que ellos podían escoger, escogieron el del Partido de Gobierno de Alemania Oriental, de la RDA. Ese fue el paradigma que escogieron. Bueno, ese modelo va a recibir un golpe muy severo el día 6 y cambiará la dinámica de la política venezolana y empezará un proceso nuevo en el cual también va a cambiar la responsabilidad de la oposición, porque no es lo mismo para la oposición denunciar, presentar con claridad su opción y criticar al gobierno a tener el control de una rama del Poder Público Nacional y por lo tanto tener que tomar decisiones. Claro, la oposición con un control de la Asamblea, con una mayoría en la Asamblea Nacional, podría plantear un referéndum revocatorio sobre la presidencia de la República. ¿Eso sería aceptado por el régimen madurista? ¿Sería fácilmente...? Un referéndum, si se aprobara en la Asamblea con la mayoría requerida, debería ir enseguida a realizarse. Otra opción, y siempre es el pueblo el que decide al final. En Venezuela al final siempre el pueblo es el que decide. Otra opción podría ser una enmienda de la Constitución que podría aprobar la Asamblea y proponérsela al pueblo que en un referéndum decidiría. Una enmienda podría, por ejemplo, acortar el periodo constitucional y producir una sola reelección, es cambiar las cosas. Eso también es una opción. Lo interesante es que la principal disyuntiva que tiene ahorita la política venezolana se refiere a que este gobierno y su modo de gobernar han ocasionado un dramático empobrecimiento de los venezolanos. Si la nueva correlación de fuerzas con el Parlamento en control de la oposición ayuda a que el gobierno produzca rectificaciones en su política económica y social, eso va a marcar una evolución de la situación política. Si no, va a marcar otra. Porque lo que los venezolanos están impacientes es por el dramático empobrecimiento que están sufriendo. Empobrecimiento del que nos estamos haciendo eco todos los días en el Venezolano Televisión España. Lo sé. Las colas ante los supermercados, la escasez, la carestía, esa inflación que supera los 200%. Que es la única inflación de 3 dígitos que hay en el mundo. ¿Puede haber una rectificación de la política económica del régimen de Nicolás Maduro si hay una derrota importante en las elecciones? ¿O un enrocamiento en las posiciones que están llevando a Venezuela al fracaso? Es lo que está, yo creo, usted diciendo ahora. Es que ahí es donde está la disyuntiva. El gobierno, para poder salvarse, tendría que rectificar. Y rectificar de un modo muy profundo. Y en eso contaría con una Asamblea Nacional que estaría ayudándolo a eso. Ahora, si el gobierno se endurece en sus posiciones, si el gobierno se atrinchera en la fantasía ideológica que ha llevado a esta situación, la ciudadanía va a pedir que haya cambios más rápidos. Cambios en Venezuela habrá, sin duda alguna, y el cambio democrático comienza con el voto del 6 de diciembre. La velocidad y el que esos cambios ocurran con el menor trauma posible dependerá en buena medida de cómo el gobierno interprete y reaccione frente a la victoria de la unidad y cómo la unidad asuma su responsabilidad. Hay encuestas que están dando a la mesa de la Unidad Democrática una diferencia de 20-30 puntos en las encuestas. ¿Eso a la hora de votar, a la hora de las urnas, puede tener una plasmación así o no es posible tanta diferencia? Depende de cómo se distribuya el voto, porque en Venezuela la votación no es estrictamente proporcional como es en España. En Venezuela tenemos una parte, 1/3 de los diputados son elegidos proporcionalmente, pero de nuevo una proporcionalidad relativa, porque estamos hablando de 2 diputados por estado y en algunos casos minoritarios 3 por estado. El resto
2/3 de los diputados son elegidos por un sistema mayoritario, en circuitos unipersonales, bipersonales o tripersonales. La distribución del voto va a tener influencia en la magnitud de la mayoría. Lo que se discute hoy es si nosotros tendremos una mayoría absoluta, es decir, 84 o más, o si llegaremos a una de las mayorías calificadas que prevé la Constitución, que son 3/5 o 2/3, es decir, 99 o 111. Eso en cada uno de los casos habrá una mayor o menor fuerza política, pero ya al tener mayoría, aunque fuera de 84 bancas, al tener mayoría en la Asamblea, se puede elegir directiva, se puede tener mayoría suficiente para aprobar o no los presupuestos del Estado y los créditos adicionales, para aprobar o no cualquier tratado internacional de la República, para aprobar o no la ley de endeudamiento, que es una vez al año se aprueba esa ley paraguas de endeudamiento, y se puede ejercer el control efectivo sobre el gobierno de la República. ¿Y cómo ve usted, que ha sido secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, cómo ve? Porque claro, la Mesa de la Unidad Democrática es un conglomerado muy variopinto y muy amplio de partidos políticos. ¿Cómo los ve? ¿Realmente hay esa unidad que nosotros intentamos transmitir todos los días en nuestros noticiarios, o hay rencillas que tienen que salir a flote en algún momento? Es una unidad que es plural, que se logra siempre con muchas discusiones, pero que ha pasado todas las pruebas. El año pasado, el año 2014, hubo una gran conmoción en el seno de nuestra coalición. Y cuando yo tomé la decisión de dimitir del cargo de secretario ejecutivo, precisamente lo hice pensando que era necesario ese paso de costado para que viniera un nuevo secretario ejecutivo para poder preservar la unidad, que era lo más importante. Así ha ocurrido. Y fíjese usted que se pudo llegar a un acuerdo de listas únicas. Hay un acuerdo de tarjeta única, que allá en Venezuela es muy importante. Eso aquí no es tan automáticamente entendible, que es usar un solo símbolo, no que cada partido va con su símbolo, aunque sume los votos a la misma candidatura, sino un solo símbolo que no es de cada uno de los partidos, sino de todos juntos. Un comando de campaña único, pero además un programa único. No solo la plataforma acerca de qué queremos hacer con el país, que fue la que presentamos en 2012 y 2013, sino la agenda parlamentaria, el compromiso de qué hacer con esa mayoría parlamentaria, es también una sola. Habiendo logrado los acuerdos en los temas políticos sustantivos, ahora resta que cumplirlos con sentido común, con realismo y con grandeza también. Hay liderazgos muy importantes, hay un abanico de figuras jóvenes con mucho prestigio y con mucha popularidad y porvenir, que ahora van a pasar la prueba de comportarse a la altura de la responsabilidad que el país va a poner en nuestras manos. Luego tendrá que haber un liderazgo claro de una persona para afrontar unas elecciones presidenciales. Tenemos a Enrique Capriles, tenemos el caso de Leopoldo López en prisión, nada menos que casi 14 años de prisión, ha sido condenado. Ahí tiene que haber digamos, una discusión, ¿no?, por quién es el líder de ese conglomerado de oposición, ¿no? ¿Es posible también una ley de amnistía después de esas elecciones del 6 de diciembre, que saque a Leopoldo López, por ejemplo, de la cárcel, que saque al alcalde de Caracas de la cárcel? Es un compromiso nuestro la ley de amnistía, será de los primeros proyectos que presentaremos. Una ley de amnistía que libere a Leopoldo, que libere a Antonio Ledesma, alcalde de Caracas, y a todas las personas que están sometidas a procesos, no solo por las protestas de 2014. En Venezuela hay cerca de 3.000 dirigentes sociales, sindicales, indigenistas, ecologistas, que por distintas protestas, distintas actividades sociales anteriores a 2014 están sometidos a juicio. Algunos presos y otros, sin embargo, sometidos a procesos que nunca terminan. Una ley de amnistía para ellos es un compromiso para nosotros. Y nosotros encontraremos el modo. ¿Por qué? Porque ya lo hemos hecho antes. Nosotros escogimos a Capriles candidato por una primaria. Capriles mantiene una posición muy importante de liderazgo en el país, pero hay otros líderes también. Y eso se dilucidará de acuerdo con las reglas. Las reglas de la Mesa de la Unidad conciben la posibilidad de una elección primaria y conciben la posibilidad de acuerdos, que sean acuerdos unitarios
muy extensos. Por ejemplo, un acuerdo unitario fue el que permitió que Capriles fuera candidato en 2013. Capriles había sido elegido en 2012 en la primaria, en 2013 fue por acuerdo. Sí tenemos claro qué es lo más importante. Si mantenemos el compromiso responsable en torno a la prioridad, que es dar al país una alternativa para un cambio pacífico, democrático, constitucional y electoral, ese asunto no tiene por qué ser difícil de resolver. Además, ya hemos demostrado que se puede resolver. Bueno, pues al margen de las elecciones y de esa previsible, y ojalá que haya esa victoria de la oposición, pero últimamente estábamos comentando cómo puede ser que en Venezuela pasen asuntos tan graves como que se detenga a 2 personas vinculadas a la familia del presidente del país por un asunto grave de narcotráfico, que esas personas vayan con pasaporte diplomático, que además digan que están siendo mandadas por Diosdado Cabello, por el presidente de la Asamblea Nacional. ¿Cómo puede ocurrir un hecho de esa gravedad y que la gente no se movilice, que la gente no diga nada en la calle? ¿Se entera el venezolano de a pie de lo que está pasando, de esos asuntos, de esa gravedad? Se entera a pesar de la censura y de la autocensura. Y el pueblo venezolano está pacientemente esperando para expresarse en la elección. La elección parlamentaria del 6 de diciembre es la gran válvula para aliviar la presión en Venezuela. Justamente, y por eso es tan importante que el gobierno la lea correctamente, porque si el gobierno ignorara la elección parlamentaria cometería una insensatez mayor. Ahora fíjese ustedes, esto que ha ocurrido con estas personas que están ahora en manos de la justicia norteamericana, ya ha habido el día de ayer una denuncia ante la Fiscalía formalmente por parte de nuestro secretario ejecutivo, Jesús Torrealba, Chugo Torrealba, que en nombre de todos nosotros fue ante la Fiscalía y pidió una indagación no en cuanto al tráfico de droga, que eso está en la justicia norteamericana, sino en cuanto a esos hechos, porque tienen pasaporte diplomático, personas que no son funcionarias. ¿Cómo es eso que tengan todas esas propiedades en el país? Eso, ¿de dónde salió? Es muy evidente que tiene que movilizarse el aparato de justicia de Venezuela. Y el que ese aparato haya tenido tanta lenidad, haya sido indiferente frente a casos de ese tipo, es lo que produce un deterioro tan grande de la confianza de los venezolanos en la justicia. Usted tiene, por ejemplo, que aún en encuestas que han sido publicadas, 6 de cada 10 venezolanos, un poquito más de 6 de cada 10, opinan que es posible que un asaltante sea miembro de los cuerpos policiales y que el delito del que es víctima sea cometido por los cuerpos policiales. La policía, la administración de justicia están muy deterioradas en Venezuela, producto de la partidización extrema y de la corrupción. Ese será un asunto que habrá que afrontar y que habrá que afrontarlo ineludiblemente. Ese deterioro de la Administración de Justicia también la vimos hace unas semanas con la deserción del fiscal Franklin Nieves, que luego, una vez en Miami, dijo cómo le habían obligado, le habían presionado para fabricar una serie de pruebas falsas que justificaran el encarcelamiento de Leopoldo López. Eso sí, una vez que el daño estaba hecho ya. Claro. Pero es posible que si hay una victoria de la oposición, ese tipo de deserciones vayan en aumento y se ponga cada vez más en evidencia la corrupción profunda del régimen de Venezuela. Seguramente. Si por la justicia se tratara, o si de justicia se tratara, Leopoldo no habría estado preso ni un minuto, porque en realidad inclusive las pruebas estas fabricadas son cosas llenas de fantasía, que se trata de un lenguaje que incita a la violencia. Si le han puesto una condena de esa desproporción a alguien sin ninguna prueba que pueda llevarlo efectivamente a una condena de ese tipo. Ahora, aún esas eran pruebas fabricadas, según ha dicho el mismo fiscal. Este es un caso muy notorio, pero y para nosotros es una injusticia inaceptable. Ahora, es lo que viven diariamente los venezolanos en otros campos. La justicia, por la corrupción y por el partidismo, se ha convertido más en una amenaza que en una garantía para los venezolanos. Luego observamos también en España un fenómeno que lo comentaba con usted antes de la entrevista, y es la cantidad de gente que en Venezuela dicen: no, yo apoyé a Chávez en su momento, Hugo Chávez, pero yo con Nicolás Maduro
no quiero saber nada. Fui chavista, pero yo ya no voy a votar a Nicolás Maduro. Cada vez ocurre más. A mí en esta campaña me ha pasado muchas veces que me acerco a personas, inclusive llego a lugares donde antes nos era muy difícil inclusive entrar físicamente y ahora consigo mucho eso que usted dice. Recordemos que el de Maduro fue un poder heredado. En momentos del agravamiento de su enfermedad, el difunto presidente Chávez lo ungió y se precipitó su deceso, vino una elección y él, que tenía al comienzo una ventaja de 22 puntos, terminó con una elección por una ventaja mínima y, por cierto, muy discutida. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Expliquémoslo así. El socialismo del siglo XXI, así llamado, en lo que consiste es en un fortalecimiento del Estado y debilitamiento de la sociedad, pero a su vez un debilitamiento institucional del Estado, y ahí su paradoja, y para un fortalecimiento del poder concentrado en la figura del presidente de la República. Pero eso era del presidente Chávez. El presidente Maduro ocupa el lugar constitucional de Chávez, pero no su lugar político. No tiene el liderazgo que tenía Chávez, no tiene el peso ni en el aparato administrativo ni en la sociedad venezolana. Y entonces, aunque estas cosas que se están viviendo están aguas abajo de los errores y de las omisiones cometidas antes, la gente las está viviendo esa hora y compara a Maduro con Chávez, y es una comparación que es desfavorable para el actual presidente. ¿Y cómo ve, profesor, el panorama de los medios de comunicación, que usted conoce bien? Además fue presidente de la televisión venezolana estatal, Venezolana Televisión. Por ejemplo, nos llamó la atención que cuando se detuvo a estas dos personas del entorno familiar de Maduro, relacionadas con el narcotráfico, prácticamente ningún periódico de los tradicionales de Venezuela, el Nacional sí que se hacía eco, pero prácticamente, y nosotros por supuesto en el venezolano, pero nadie se hacía eco de esta noticia. Las televisiones implantadas y que emiten desde Venezuela debe pasar 3/4 de lo mismo. Entonces, realmente es Internet la única manera, las redes sociales, la única manera de que los venezolanos se enteren de todo lo que está pasando. Hay demasiado control, hay una censura cada vez más evidente en las televisiones, ha habido cierres, pero el control sobre los medios de comunicación cada vez es mayor, ¿no? Hay censura, hay autocensura, hay una nueva forma, digamos, socarrona para el control de los medios, que es irlos adquiriendo. Una forma poco socialista, por cierto, más bien capitalista, de ir comprando las acciones de medios e irlos, digamos, esterilizando. Medios de mucho prestigio, de mucha historia, de mucha implantación. Y quizás es el dinero mejor invertido por la corrupción a lo largo de toda la historia del país. También hay mucho amedrentamiento. Hay, claro, hay medios que han estado dando una pelea, digamos, heroica, y que se mantienen con enorme esfuerzo en una situación que además es económicamente deprimida. Entonces hay mucho menos anunciantes y mucho menos circulación. Entonces, los medios que mantienen independencia, pues lo hacen con muchísimo mérito. Y lo interesante es que, y yo creo que es una lectura útil para todos, que a pesar de eso, hay esas encuestas tan favorables al cambio político, lo cual quiere decir que los ciudadanos se están formando una opinión con independencia de lo que está publicado. Entonces, eso también es una lectura interesante y un aprendizaje interesante para todo el mundo, para los políticos, por cierto, pero también para los medios de comunicación. Y nos queda por hablar sobre las elecciones del 6 de diciembre, de observación de los observadores internacionales. El régimen de Maduro es muy reacio a que haya observadores internacionales, por ejemplo, de la Unión Europea. Algo querrá ocultar. A pesar de eso, la victoria de la oposición, a pesar de las reticencias del régimen para que haya observadores internacionales, la victoria de la oposición se producirá, pero sería mejor que hubiera una observación internacional del proceso. Sería mejor para todos, porque lo que nadie quiere, porque eso no le conviene a nadie, salvo quizás a un pequeño grupito directamente interesados, es que Venezuela se convierta en un problema, inclusive para la paz en la región del Caribe y en América del Sur. Y por eso insistimos tanto en la presencia de observadores internacionales. Ya para una observación verdadera no hay tiempo. Entonces queremos que haya muchos testigos.
muchos testigos, por supuesto, del mundo de la política, pero el gran testigo en esta elección van a ser seguramente los medios de comunicación de todo el mundo. Vamos a tener seguramente una de las elecciones más cubiertas que ha tenido Venezuela en toda su historia, porque hay una expectativa alrededor de ellas muy, muy grande. De manera que cualquier trampa, cualquier abuso que quiera cometerse será ante los ojos del mundo. Así que lo que ha hecho el gobierno para impedir que haya una observación formal de la Unión Europea o de la OEA, recientemente el secretario de la OEA envió una carta de 18 páginas y muy pormenorizada a la presidenta del Consejo Nacional Electoral con mucho detalle de su conocimiento de la situación. Bueno, pues paradójicamente la negativa del gobierno de Venezuela a querer que haya una observación internacional formal va a hacer que sean las elecciones que generan más observación por mayor expectativa internacional. Nunca antes había habido una elección que genere tanta curiosidad de los medios de todo el mundo. Y bueno, le tengo que preguntar, tiene un gran conocimiento de España, ha venido mucho a nuestro país cuando era jefe de gabinete, decimos aquí, secretario privado del presidente Camins en Venezuela. En ese momento estaba Suárez, estábamos iniciando la transición a la democracia en España. Ahora estamos viviendo también un momento de cambio político en España. ¿Cómo está viendo la situación? Pues siempre, los españoles en Venezuela siempre nos ha quedado muy cerca, por razones fáciles de comprender, vamos. Es un país con el que hay vínculos muy, muy estrechos y bueno, somos muchos los venezolanos que descendemos en algún grado de españoles con alguna distancia. Yo soy Aveledo en primer lugar, que es gallego, y por parte de madre soy Orozco, que es vasco, pero eso lo conseguirá usted si va más allá va a encontrar canarios, va a encontrar extremeños, va a encontrar gente de todas partes. Eso es lo normal en Venezuela, que somos un país mestizo, un país, como decía un antropólogo venezolano, Acosta Sáenz, todos somos café con leche, unos con más leche, unos con más café, pero todos somos café con leche y seguimos muy directamente, muy de cerca. Y la España democrática ha sido una gran referencia para Venezuela. Ha sido una gran referencia y se siente Venezuela mucho más cercana de España desde que es un país democrático. Y sin uno meter el dedo en el ventilador de la política española, que no me corresponde. Que ya está bastante, así es. Bastante acelerado, ¿no? Así es. Lo que sí digo es que ojalá que los españoles valoren su democracia y las decisiones que tomen, las tomen para mejorarla, para fortalecerla, para cuidarla y hacerla más profunda y mejor, porque de ninguna manera para América Latina y para España es lo mismo una España democrática que uno que no lo sea. Fíjese que en España últimamente, ahora parece que algo menos, pero hace unos meses había un partido directamente inspirado en el chavismo, Podemos, que estaba en las encuestas muy arriba, incluso se le daba como ganador en unas elecciones generales, ahora afortunadamente ya no. ¿Hasta qué punto puede influir el populismo venezolano en España, ¿no? Por cierto que llama la atención que así como los de aquí, todos aquellos que tenían inspiración o que tenían parentesco u otro tipo de vínculo con el gobierno venezolano, siempre se empeñaban en negarlo, siempre se empeñaban en disimularlo. No debe ser que sea una buena recomendación. Pasó algo parecido en Venezuela cuando llegó Chávez. Había un cansancio del bipartidismo. Algo parecido a lo que está pasando aquí ahora, ¿no? La gente se cansa, el PP, el PSOE, lo que pasaba en Venezuela con los dos grandes partidos que había en aquel momento. Y por ahí se coló el chavismo. Hay que prestar atención a todo eso, ¿no? Hay que prestar atención a todo eso porque así como en el caso de nuestra historia, el personalismo, digo yo, en la historia de Venezuela, no me atrevo a decir la de otras partes, el personalismo y el militarismo han sido en la historia de Venezuela pues una fuerza muy dominante y nos ha hecho mucho daño. También la impaciencia, el buscar la solución simple y expedita. Y hay problemas que son más complejos, que requieren soluciones un poco más serenas. Ahora, así como aquí hubo esa transición ejemplar, que usted con cualquiera que converse de fuera, dirá de su admiración por cómo en España lograron esa transición a un costo tan bajo, que no era tan fácil de predecir. El año 75, no era tan fácil de predecir. Uno tiene fe en que España siempre encontrará modos de ir mejorando su democracia y sin que
sin que incurra en cosas que sean traumas mayores. Y fíjese usted que yo no quiero meterme en el debate de España ni por asomo, pero como usted ha dicho, veo con frecuencia y me doy cuenta cómo el clima económico a nivel de la calle ha ido cambiando para mejor. Eso se siente, ¿eh? Eso uno lo puede percibir. Bueno, a los españoles les tocará decidir si eso está acompañado por otras cosas. Y eso será el 20 de diciembre. Me queda preguntarle por el béisbol. Me han dicho que es del Cardenales, o sea que ni del Caracas ni del Magallanes. No, así es. Yo soy cardenalero porque ese es el equipo de mi región, y que ahora hemos cumplido 50 años en la liga. Aunque durante los 6 años fui presidente de la Liga de Béisbol, fui de una absoluta presidencia. Siempre los presidentes de liga somos fanáticos de algún equipo, aunque en Venezuela lo que sí está prohibido es que tengamos intereses económicos en uno de los equipos. Y esa ha sido una cosa que ha fortalecido mucho la liga, que es una institución venezolana de mucha importancia. Muy importante el béisbol allí. Profesor Ramón Guillermo Abeledo, ha sido un placer y un honor tenerle con nosotros en el Venezolano Televisión España. Gracias y hasta otra. El gusto ha sido mío. Gracias. Bueno, pues esto ha sido interesantísima entrevista con el profesor Ramón Guillermo Abeledo en el Venezolano Televisión España, hablando sobre todo de esas importantísimas elecciones de Venezuela del 6 de diciembre. No se vayan porque ahora llegan las noticias. Hasta ahora.